pero está, bueno, en el fondo, bueno, todavía con una postura por ahí, pero tratando de desmarcarse, ¿no? Entonces, el accionar de parte de los servicios de inteligencia y del gobierno de los Estados Unidos está en plan de captar de una u otra manera, por otros medios, a algunos gobernantes, tenerlo de su lado, tenerlo neutralizado, tenerlo controlado. Y de modo que está optando por esa conducta, por esa postura. A ver, vamos a empezar entonces con el presidente primero de Bukele, vamos a ver brevemente, a ver, la parte central de su discurso, a ver qué es lo que ha referido, qué es lo que ha manifestado. Vamos a ver si lo tenemos ya al presidente de El Salvador, Bukele, a ver qué es lo que refiere, señala, de que este país, bueno, estaba sumido en un proceso de violencia, ha emprendido una postura interesante para algunos, para otros también cuestionado, que atenta contra los derechos humanos, fundamentalmente ha enfrentado contra la delincuencia con medidas muy fuertes, muy enérgicas, de modo que, a ver, va usted a ver qué accionar y qué medidas justamente ha ido adoptando. A ver, veamos. No solo tienen mucho más que todos los demás, sino que también creen que son los dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos. Esta parte es interesante, porque prácticamente marca ahí la postura, si está al lado de los Estados Unidos o está en contra de los poderosos, en contra de los grandes que oprimen y explotan a los pueblos del mundo. Ahí creo que está la parte central de su postura, donde justamente señala que son dueños de sus países, pero piensan incorrectamente que también son dueños del nuestro, de nuestra libertad. Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros. Vengo de un pueblo que solamente es dueño del país más pequeño del continente americano y que incluso esa pequeña propiedad sobre ese pedacito de tierra que apenas se ve en el mapa no es respetada por países que tienen muchísimo más territorio que nosotros, muchísimo más dinero y muchísimo más poder, y que piensan correctamente que son dueños de sus países, pero piensan incorrectamente que también son dueños del nuestro. Y es que un grupo de países poderosos no solo tienen mucho más que todos los demás, sino que también creen que son los dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos. Es como si alguien viviera en una casita muy pequeña y humilde, pero que tuviera un vecino muy rico, cuya casa es un hermoso, gigantesco palacio, con inmensas extensiones de tierra y tesoros inimaginables. Quien vive en la pequeña casita respeta y admira a su vecino. No le molesta que sea inmensamente más rico que él. Él está feliz en su pequeña casita, pero ha decidido mejorarla, pintarla, arreglarla y amueblarla mejor. Con esfuerzo, claro, pero está seguro que valdrá la pena. Todo bien hasta ahí. Hasta que el vecino rico decide que su vecino pobre no tiene el derecho de arreglar su casa. No tiene el derecho de comprar otros muebles o pintar las paredes. El vecino rico ha decidido que no solo es dueño de su palacio, sino que también puede ir a dar órdenes a la pequeña casa de su vecino pobre. Y la orden es que todo tiene que seguir mal, como estaba antes. Los arreglos no están autorizados. El vecino pobre no tendría por qué adversar a su vecino. No tiene por qué envidiarlo o aspirar a tener lo que el vecino rico tiene. No tiene por qué pretender que irá a su palacio a darle órdenes o a exigirle que cambie el color de su mármol. Pero el vecino pobre sí debe tener al menos el derecho de limpiar su casa, pintar sus paredes, cambiar sus muebles, sembrar flores en su jardín y cambiar su techo por uno que no tenga goteras y que lo proteja de la lluvia. Eso no puede molestar al vecino rico.
Él no puede exigirle que vuelva a poner los muebles viejos, que corte las flores, que despinte las paredes, que quite el techo nuevo, que además le está funcionando para poner el techo viejo que había antes, con el agravante que ese techo con goteras nunca sirvió. El vecino rico no tiene ninguna autoridad para exigirle a su vecino pobre que regrese al pasado, porque no tendría por qué pretender mandar en casa ajena. En segundo lugar, porque ese vecino pobre ya intentó seguir las órdenes de su vecino rico y no le pudo haber ido peor. Y en tercer lugar, porque lo que está haciendo está funcionando por primera vez. ¿Por qué debería su vecino obligarlo a regresar a como estaba antes? ¿Con qué objetivo? ¿Para lograr qué? ¿Acaso no debería estar feliz que su vecino pobre esté un poco mejor que antes? Por eso digo que la libertad es algo por lo que aún luchamos en nuestro país, en El Salvador. Porque si bien somos libres y soberanos e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, que los admiramos, que los respetamos, que nuestras puertas están abiertas de par en par para comerciar, para que nos visiten, para construir las mejores relaciones. Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. Y no solo porque es nuestra, sino porque no tendría sentido deshacer lo que estamos logrando. En poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo, literalmente, el país más peligroso del mundo, a estar en camino a ser el país más seguro de América. Pasamos de ser un país para muchos desconocido, y los pocos que lo conocían por las pandillas, por los muertos, por la violencia, por la guerra. Pasamos de eso a ser un país conocido por las playas, por el surf, por sus volcanes, por su libertad financiera, por su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado. Y esos logros que apenas empiezan y que se están consiguiendo en poquísimo tiempo, para nosotros son inmensos y tenemos el derecho a continuar en el camino de nuestro desarrollo. Por eso dije al principio que la libertad es algo por lo que aún luchamos, porque todavía necesitamos que se nos reconozca nuestro derecho a ser libres, a ser independientes de verdad. Quise utilizar este podio para decir estas palabras, porque tal vez no solo resonarán en mi país, El Salvador, sino también en otros pueblos del mundo, que como el mío, quieren construir su propio camino, con libertad. Unos podrán hacerlo antes, otros después. Para unos será más fácil, para otros será más difícil. Pero será mucho más rápido si los países poderosos nos ayudan. O al menos, si no nos quieren ayudar, que no estorben. Cada pueblo debería encontrar su propio camino. Bueno, amigos, esa es la parte central del discurso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como lo estamos observando, como lo estamos viendo. De modo que, con palabras, bueno, simples, con ejemplos sencillos, ha dado a entender de que queremos llevarnos bien con los poderosos, queremos llevarnos bien con los países vecinos, que son ricos, que son grandes, pero que nos dejen trabajar, que no se entrometan en nuestros asuntos internos. Creo que esa es la parte importante. Esos temas, mira, fíjense, deberían ser tratados, abordados por todos los jefes de Estado, por todos los gobiernos, en esta cumbre de las Naciones Unidas. Esos temas son generales, esos temas son centrales, son de principio. La no injerencia, la autodeterminación de los pueblos. Como usted está viendo precisamente, eso es, creo, la parte central, y creo que lo positivo y lo bueno, que no solamente lo están resaltando los medios internacionales, sino también los diversos políticos de diversos países, valga la redundancia. ¿Se dan cuenta? Es decir,
Dice, queremos llevarnos bien con los países poderosos, con los países ricos, pero que nos dejen trabajar, que no se inmiscuyan, que no se entrometan en los asuntos internos de nuestro país. Algo de eso habló el gobernante que tenemos acá en Perú. Algo de eso hizo referencia. Le hizo algún emplazamiento a los países poderosos, a los países que nos imponen, a los países que nos quieren justamente someter en todos los ámbitos, en todos los contextos. Entonces saquen conclusiones, ¿no? O saquemos conclusiones. Veamos. Entonces, por eso la importancia, y por eso le ponemos en primer lugar, por ejemplo, al presidente Bukele. Ahí está. Entonces, es algo interesante, importante a captar, aprender y sacar conclusiones. Bueno, entonces, eso fue el discurso del presidente Nayib Bukele de El Salvador en las Naciones Unidas.